Buenas tardes a todos, ya hemos estado charlando. Hoy vamos a pasar la conferencia del profesor Luis Anguita Villanueva, que por temas de horario, y él está en Madrid, eh, ha tenido que ser grabada con anterioridad. De modo que ahora paso a conectarla y luego los que quieran conversar un poquito, dura exactamente 45 minutos. Voy a compartir pantalla. Bueno, ¿me están escuchando bien? Sí. Bueno, entonces empiezo. Buenas tardes. Hoy vamos a recibir, continuando el ciclo de conferencias iniciado el día de ayer, al profesor Luis Anguita Villanueva, que ha tenido la enorme amabilidad de grabar su conferencia, porque la diferencia horaria con Europa ya saben que es de 5 horas y es algo gravoso para quien tiene que tener actividades al día siguiente. El profesor Luis Anguita Villanueva es doctor en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid, es profesor titular de Derecho Civil por la misma universidad y es docente e investigador en la Universidad de Harvard, en la Southwestern Law School de Los Ángeles, en el European University Institute de Florencia, y nosotros hemos tenido el enorme gusto de recibirlo como profesor invitado en la Universidad Nacional de La Plata. También ha investigado en el Centro Uniduaz de Roma, que como ustedes saben es una institución señera para lo que es el derecho comparado, y en otro orden sus publicaciones exceden las 100 entre libros, ensayos y artículos de doctrina. De modo que es una persona autorizada que ha tenido la amabilidad de proporcionarnos un vistazo, una introducción al nuevo Código Civil chino. Entonces, profesor, ¿cómo le va? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, profesor Leiva. Un placer estar con ustedes. Muchas gracias. Entonces, le cedo la palabra y estamos grabando la conferencia. Lo escuchamos con mucho gusto. Pues muchas gracias. En primer lugar, como no puede ser de otro modo, agradecer al profesor Leiva su invitación y a todos los asistentes que estén hoy aquí, que sin duda alguna uno recuerda cuando en el año 2016 estuvo por allí con muchísimo cariño, tanto a la Universidad de La Plata como a todos los colegas que me acogieron como si fuera mi casa. Desgraciadamente las circunstancias hacen que con el virus, pues bueno, no podamos estar allí, como sería nuestro deseo, casi nuestro sueño, diría yo. Pero bueno, esto es una manera de seguir en contacto y seguir juntos en la docencia, en la academia y sin duda alguna en la amistad, de lo poquito que nos puede dejar esta tecnología como positivo. El tema que me encargó el profesor Leiva hace ya algunos meses tiene relación con un último artículo mío publicado en la Revista General de Legislación y Jurisprudencia relativo al nuevo Código Civil chino. Nos encontramos, sin duda alguna, ante una de las normas que va a marcar el siglo XXI. Estamos en presencia de lo que es el primer Código Civil en este caso de la República Popular de China, y como bien veremos que es fruto de una evolución histórica, como somos todos, no podemos hablar de una persona, de una institución, de una nación, sin hacer referencia a su punto de vista desde la historia, cómo se ha llegado a ello. Y en el caso del Código Civil, en este caso de la República Popular, al que nos vamos un poco a adentrar, porque obviamente hablar en unos 40, 50 minutos sobre un Código Civil, solo uno puede pergeñar o intentar
dar unos brochazos más que pinceladas sobre lo que en él acontece, pero que sin duda alguna, reitero, yo creo que estamos en una norma fundamental por dos principales motivos. El primer motivo es porque estamos en presencia de una norma que se va a aplicar sobre un total de cerca de 1.500 millones de habitantes. Es decir, 1.436, 1.440, está por ahí el pueblo de la República Popular China. Esto supone una población equiparable prácticamente, un poco menos, pero sería equiparable a todo el continente americano y a la Unión Europea, para que se hagan una especie de reflexión, aunque de los números que estamos hablando. Pero es que en segundo lugar, todos sabemos que la mayor parte de bienes manufacturados provienen de la República Popular China. Es decir, a la hora de determinar en un litigio la normativa aplicable, si se va a aplicar la normativa del país, en este caso productor de los bienes o incluso de los servicios, también va a haber involucrado, en este caso, a nivel de comercio internacional, esta norma a la que estamos haciendo referencia. El primero de los requisitos, obviamente, ustedes podrían decir que cualquier norma que se aplique en China tiene un destinatario cercano a esos 1.500 millones. Y eso, desde luego, es un dato objetivo y una obviedad. Pero no todas tienen un alcance de un código civil. O sea, no todas las normas que se aprueban en un país, se aprueban en una nación, tienen esas características de ser la piedra angular, diría yo, de sus ordenamientos jurídicos. En este caso me retrotraigo a una frase, en este caso de Napoleón Bonaparte, en sus memorias, que comentaba o venía a decir que a él, después de la derrota de Waterloo, no se le recordaría por sus cientos de victorias, pero lo único por lo que se le recordaría y por lo que él quisiera ser recordado es por el Código Civil. Si alguien en ese momento, principios del siglo XIX, alguien que desde luego cambió la historia de Europa y probablemente del mundo, tiene al Código Civil como su mayor logro histórico, se podrán ustedes hacer una idea del logro, de la magnitud que estamos cuando nos presenciamos, cuando estamos en presencia del Código Civil de una población y de un país que en este caso como la República Popular China y su característica a día de hoy de segunda potencia económica mundial. Pero bueno, sin duda alguna es uno de los países que va a marcar el devenir del siglo XXI en todo el globo terráqueo. En este caso, también a la hora de hablar del Código Civil chino, yo quiero hacer destacar también las formas, porque duda cabe que para cualquier jurista la forma es un elemento no esencial de los contratos, solo de alguno de ellos, pero sí es uno de los requisitos en los que tenemos que prestar especial atención. Y no me refiero a la forma, en este caso, de los determinados negocios jurídicos, actos jurídicos que recoge el Código Civil chino, sino la forma y el momento histórico en el que se aprueba el Código Civil chino. El Código Civil chino se ha aprobado el 28 de mayo del año 2020. Es decir, en plena pandemia mundial, es decir, el momento histórico más grave de la humanidad, probablemente después de la Segunda Guerra Mundial. China tiene la capacidad, en este caso la República Popular China, tiene la capacidad de aprobar su primer Código Civil. Si en este caso me pongo a mí de ejemplo, ponemos en este ejemplo, en España durante el 2020, en mayo, ni siquiera estaba reunida las Cortes. Es decir, no había ninguna norma ni tan siquiera de rango de ley. Todo eran reales decretos leyes, o sea, normas en casos de extraordinaria urgente necesidad, y creo que en el marco europeo al menos ha sido así. El año 2020 es un año que se ha dedicado el legislador a ir poniendo parches a la situación económica, civil, social a la que nos enfrentamos con esta pandemia. China en este año aprueba en su Asamblea Nacional su primer Código Civil, es decir, es una demostración patente al mundo de que en el peor año de la humanidad que recordamos reciente, ellos son capaces de aprobar esta norma que ha entrado en vigor el 1 de enero de 2021. Cierto es, en este sentido, que esta prueba, en este caso, yo diría, de poderío legislativo, poderío normativo de este país del medio, como significa esta terminología, pero que realmente podemos decir que es un continente o que es un mundo entero dentro del mundo por el número de habitantes que emplea, tenemos que tener en cuenta de dónde parte la República Popular China. Es decir, también hay que poner en contraste, hay que poner en su sitio cómo aparece el Código Civil. Es decir, el Código Civil de la República Popular China no es de una aparición espontánea, no surge de la
la nada, como se podrán ustedes imaginar, sino que el Código Civil, y ahí nos vamos a detener sobre todo a partir de esta pequeña introducción, es lo que podríamos denominar, al menos con los términos del constitucionalismo aquí de España, sería lo que denominaríamos un texto refundido. Un texto refundido de una normativa civil que se venía acumulando desde los años 80. Incluso alguna tiene sus ramificaciones, como veremos, anteriores, pero lo que ha venido a hacer el legislador, en este caso la República Popular de China, en este año 2020 y finales del 2019, es aglutinar determinados textos normativos de carácter que nosotros diríamos de derecho de persona, de derecho patrimonial y de derecho de familia y sucesiones en un solo texto. Por lo tanto, las novedades introducidas en el mismo, yo diría, en mi opinión, no llegan a un 20%, un 15% en cuanto a lo que ya existía. Pero qué duda cabe que ahora se le dota a esta normativa dispersa o de leyes especiales de un conjunto, una estructura y una disposición que no existía sin duda alguna en el país asiático. Hay que tener en cuenta en esta parte también de cómo hemos llegado, cómo se llega a este Código Civil que vamos a ver dentro de unos momentos. Intentaré compartir con ustedes la pantalla relativa a la estructura del mismo, que estamos en el país con el ordenamiento jurídico más antiguo del mundo. O sea, estamos hablando de un ordenamiento de más de 2.500 años de historia. En cuanto a esta nación, hubo ordenamientos jurídicos anteriores, pero no han sobrevivido esas civilizaciones, y que por tanto nos hace también ser conscientes de la importancia histórica que tiene para esa tradición de la cultura jurídica de la República Popular China, como se manifiesta en el año 2020 esta constatación del Código Civil. La codificación civil en la República Popular China, o en China, ahora sí vamos a cambiar esta terminología, no es algo, podríamos decir, digo que es el primer código de la República Popular China, pero no es el primer código civil de China, literalmente o técnicamente. En este sentido, sí es importante hacer remarcar que la codificación civil en China, al igual de lo que ocurre en Japón, de lo que ocurrirá con Corea, tiene una raíz de las guerras que se dieron en el colonialismo europeo y americano, en cuanto a la apertura de los mercados que se propuso por las potencias, podríamos decir, occidentales a finales del siglo XIX, y la imposición de los tratados de paz que derivaron de las mismas. Esos tratados impusieron la regla de la extraterritorialidad, es decir, tanto Japón como China, a través de los tratados de Nankín, el tratado de Bogue, el tratado en este caso de Kanagawa, nos enfrenta a que los países asiáticos, mientras no desarrollen una normativa equiparable a la de estos países occidentales, la regla va a ser la extraterritorialidad, es decir, cualquier litigio que surgiera entre un ciudadano chino, un ciudadano japonés, un ciudadano británico, un ciudadano francés, un ciudadano de Estados Unidos, se regiría por las leyes de Estados Unidos, de Francia, de Reino Unido, de cualquiera de los mismos. Esto hace que se comience la codificación civil asiática, como tal podríamos denominar. Mientras Japón en 1898, y paso muy rápido por este tema, ya adopta su primer código civil, en China las circunstancias fueron muy distintas. La inestabilidad política, social y económica hizo que estos primeros proyectos de código civil, que el primero fue del año 1911, su primer borrador, no llegara en este sentido a buen puerto, porque en el año 1912, como ustedes sabrán, en este caso, el régimen que había regido durante más de 2000 años en China decae, y en este caso se da paso a la República China con todas sus circunstancias y todas sus novedades en este sentido. Aquí sí es necesario destacar que este proyecto, que no borrador, como se denomina la terminología, es importante remarcar la influencia que ha tenido incluso en el Código Civil que vamos a hacer referencia. Es cierto, y también quiero esto remarcarlo,
que cuando cualquier investigador o profesor nos acercamos a cualquier tema jurídico, en este caso como la República Popular China, yo no he accedido a las fuentes originales porque desconozco cualquier lengua oficial que se habla en la República Popular China a día de hoy. Es decir, nuestras fuentes vienen, o la mía viene, mi capacidad viene, como verán en la traducción, de la propia traducción un poco oficial que ha dado el gobierno chino al inglés de su codificación. Traducción que obviamente pues, nos va a mermar la posibilidad del acceso a determinadas instituciones que no existen y que la traducción de las mismas pues, presenta más que dificultades a la hora de acercarse a nuestros ordenamientos jurídicos. Por tanto, que duda cabe que el acceso a las fuentes, en mi caso, es un acceso incompleto. Incompleto porque desconozco la lengua de origen a la hora de referirme a ellas, pero que duda cabe que en este caso, también a través de lo que suelen ser, en este caso, los journals, las revistas especializadas, sobre todo de Hong Kong, o revistas especializadas de Estados Unidos sobre los temas asiáticos, los profesores, en este caso de dichas latitudes, sí están publicando en inglés y es la manera que podemos acceder a los mismos, así como ocurre algo en Francia y en algún supuesto en Italia. En España yo no he encontrado en este sentido más acercamiento que el mío. Espero que esto solo sea el principio de estudios de un texto que sin duda alguna, reitero, yo creo que tiene que marcar las relaciones jurídicas a nivel mundial en materia de derecho privado. Hecha esta advertencia que ya hacían en este caso los estudiosos del proyecto de 1911, de los borradores posteriores que hubo, llegamos a otro punto básico para entender la codificación civil en la República Popular China, que sí fue estudiado en profundidad, sobre todo por parte de la doctrina anglosajona y sobre todo por Roscoe Bond, que fue decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Harvard, y uno de los que influyeron muchísimo en lo que fue el Código Civil chino de 1930. En 1930, con el Kuomintang, sí se aprueba un código civil, pero que nunca llegó a estar vigente en la China continental. Este código civil chino sí es el que está vigente en Taiwán a día de hoy y que, por tanto, con muchísimas reformas, como se podrán ustedes imaginar, pero ellos hacen mención expresa a que este Código Civil de 1930 sí ha entrado en vigor, pero no en lo que conocemos nosotros como la República Popular China, que reitero, en este año 1930, como ustedes imaginarán, ya estaban inmersos en otra de sus guerras civiles que llevó a la inaplicación del mismo pocos años después. Este Código Civil de 1930, que parte en gran medida de ese borrador del 11, nos lo vamos a encontrar en el año 2020. ¿Por qué digo que nos lo vamos a encontrar? Por dos cuestiones. En primer lugar, a la hora de intentar armar un código civil en China, desde estos tratados internacionales que se impusieron a finales del siglo XIX para la apertura del comercio, determinó que, en este caso China, empezara una evolución radical en lo que podíamos, y que hoy se mantiene, sin duda alguna, para los que hemos estado allí, entre lo que son las ciudades portuarias que rodean este país de lo que sería el interior. Es decir, las relaciones comerciales que se desarrollaron desde finales del siglo XIX van a partir de la existencia de una regulación jurídica que se aproximó tanto desde el proyecto del 11 como en el Código del 30 y como nos vamos a encontrar en el año 2020, sobre todo a la normativa, al Código Civil alemán, al BGB. La influencia dogmática del derecho comparado en el caso de la República Popular China tiene dos vías muy claras, pero dos vías muy claras que al final confluyen en el derecho civil alemán, en el Código Civil alemán. Por un lado, estos antecedentes históricos que dividieron prácticamente en los clásicos 4 libros más el derecho, que la parte general, copiando idénticamente la estructura, en este caso que del BGB. Por un lado, se adopta en el borrador del 11, se adopta en el año 1930, y en 2020 lo que tenemos es que prácticamente esa estructura se le van a añadir 2 libros nuevos
bueno, uno sí que haría referencia a lo que podríamos llamar incluso los derechos de la personalidad, como lo denominan, que para mi enfoque, en este caso de España, sería una parte de derecho constitucional, con lo cual, desde mi punto de vista, entronca incluso con esa codificación civil original napoleónica, codificación civil española y codificación civil latinoamericana, a la hora de reconocer derechos a la persona y creando ese auténtico estatus civil a los ciudadanos, que es el que hereda sin duda alguna la República Popular China a día de hoy. Pero por otro lado, la influencia del derecho civil alemán también se hace notar en el caso de la República Popular China, porque gran parte de las personas que trabajan a lo largo de estos 30-40 años en los proyectos de codificación van a estudiar a Japón. El modelo de Japón, este código de 1898, es el que intentan importar. Reitero que a pesar de todos esos proyectos que hubo, a pesar del Código Civil de 1930, la declaración en el año 32 y posteriores ya de la República Popular China hizo que se derogara todo el sistema jurídico anterior. Es decir, a la hora de hablar de la República Popular China tenemos que tener en cuenta clarísimamente todos los periodos históricos que han venido del año 32 al 2020, que podríamos decir que siendo la misma república ha cohabitado diferentes ordenamientos jurídicos que incluso uno le harían dudar de que estamos en presencia del mismo país y del propio sistema de gobierno. Esto lo hereda también el Código Civil de 2020 y qué duda cabe que lo que nos vamos a encontrar es los impulsos que se producen a partir de 1949 a la hora de aprobar un código van a ser bandazos en atención a las relaciones políticas nacionales e internacionales que nos vamos a encontrar en el país asiático. Estos proyectos que van a consagrarse a finales, en este caso, del siglo XX y principios del XXI, traen a colación esa lucha también interna que hay tanto en la dogmática como en la política de la República Popular China, desde mi humilde punto de vista, en lo que es la lucha por las tradiciones y la influencia de lo que denominaría el derecho extranjero. De hecho, llegamos a encontrar un proyecto de Código Civil en el cual se intentan abolir todas las instituciones que no se han demarcado carácter nacional, pero es un proyecto que fracasa inmediatamente porque incluso en comparación con el Código Civil de la antigua Unión Soviética, saca del Código Civil las relaciones familiares y cualquier titularidad sobre los derechos o los derechos reales como nos podríamos incardinar nosotros. Hecha esta breve introducción histórica para aterrizar en cómo llegamos al Código Civil actual, sin duda alguna, también tenemos que partir de este sistema de fuentes histórico que tiene la República Popular China. Y en este momento, la Constitución china es del año de 1982. Esta Constitución china del año 1982 es importante no solo porque se plantea como esa norma suprema, sino porque supone, sin duda alguna, el inicio del final, si quieren ustedes, con este oxímoron, de lo que es la codificación civil. Con la aprobación en el año 82 de la Constitución, se da por cerrado la idea de que hay un Código Civil en China, al menos durante las siguientes décadas. Todos esos proyectos que ha habido, a lo largo incluso del emperador, 1911, recordemos que en 1912 cae, en este caso, esa forma de gobierno para pasar a la República, además con una rebelión popular militar que hay en un distrito de Wuhan, pero también no sé si puede haber algún capricho histórico en que la ciudad de Wuhan no solo marque el inicio de la codificación y el fin de la codificación con la pandemia que hemos vivido desde el año 2020, con esa rebelión militar como en 1911, acaba esa forma de gobierno. En el 2020 ya tenemos Código Civil con estas circunstancias. Bueno, esta apreciación en cuanto a la Constitución de 1982 hace que el poder político en China decida que el modelo que se va a seguir no va a ser el de establecer un Código Civil, sino que va a haber se van a ir aprobando leyes particulares sobre las diferentes materias que podríamos denominar nosotros derecho civil. Es decir, estas partes en las que
La codificación se ha ido dividiendo, lo que podríamos llamar unas disposiciones generales o título preliminar de nuestros códigos civiles, la parte de persona, la parte de obligaciones y contratos, la parte de derechos reales y, por último, la parte de familia y sucesiones. Esta estructura, que reitero, se sigue en China desde el año 1911 por influencia del Código Civil, el Código Civil alemán, es por la que se va a partir a la hora de intentar iniciar a la inversa, en este caso, un proceso codificador. Es decir, se había intentado hasta este momento histórico, 1982, una regulación ex novo mediante la aprobación de un código civil, que como vemos incluso llega a completarse en 1930, pero la realidad histórica hace que el mismo no se pueda llegar a aplicar en lo que es la República, en la China continental. Ahora el sistema se aparca y lo que se trata es de que haya unas leyes en materia de disposiciones generales, podemos decir, unas leyes en materia de obligaciones y contratos, otras leyes en materia de familia y sucesiones, otras leyes en materia de propiedad, que sin duda alguna esta última es la que va a marcar ya el broche o ya el que nos encaminemos a la existencia de un código civil. ¿Cuál es la primera a la que tenemos que hacer referencia? Que, como les indico, el Código Civil actual es un texto refundido a un porcentaje de un 80 o un 85% de estas normas parciales que les voy a hacer referencia. Una de las primeras que se aplica, porque las primeras son en materia de contratos, como ahora veremos, pero bueno, para seguir un poco el orden de los libros del Código Civil en la República Popular China, es la denominada Ley de los Principios Generales de Derecho Civil de la República Popular China. Esta ley se aprobó en el año 1986. En 1986 lo que se pretende es crear ese marco en el cual se van a desarrollar todas las leyes en materia de familias, sucesiones, derechos reales, obligaciones y contratos. Es decir, hay que partir de ese marco, que lo que supondría es ese libro primero del Código Civil que se va a concretizar, que se va a materializar en el año 2020. En este caso, esta ley, que del año 1986, relativa a estos principios generales, lo que nos vamos a encontrar es que ha sido una norma, fue una norma, porque la deroga el último artículo del Código Civil en 1960, en esa disposición derogatoria. Ha sido una norma que, desde luego, al menos por lo que yo he podido estudiar, que la doctrina internacional ha sido bastante criticada. ¿Criticada en qué sentido? Claro, las disposiciones generales tenían, yo creo, una virtud y dos defectos, estos principios generales, que ya les digo son normas más relativas a personas, no lo que sería, desde luego, en este caso, el título preliminar del Código Civil en España, sino el libro primero, y nos vamos a encontrar con que está bien, desde luego es sin duda alguna un punto de partida muy interesante, que tengamos unas reglas generales para hacer referencia, pues, el concepto de persona, persona física, persona jurídica, el cómputo del tiempo, los efectos temporales sobre las normas, la aplicación y territorialidad de las mismas, etcétera. Pero el problema de estas disposiciones generales es que son tan generales que no se llegaron, en este caso, a aplicar. Ya veremos cómo ocurre en el 2020 y estas normas también fueron modificadas, estos principios generales. En el año 2017 se hacen las disposiciones generales del Derecho Civil de la República Popular China, que vienen a adaptarlas a lo que se va a concretizar en el libro primero. Pero esta ventaja de la generalidad, de marco en el cual van a cohabitar, van a coexistir el resto de leyes relativas al derecho civil de la República Popular China, nos encontramos con que los términos en los que está escrito son tan generales y tan abstractos que no tienen una aplicabilidad directa. No sirven, en este caso, para nada si no se aprueban unas leyes especiales que regulen la relación con dichos principios. Claro, esto no va a ocurrir hasta muchos años posteriores y yo creo que no se cierra hasta el Código Civil de 2020.
¿Por qué? Porque las referencias tan genéricas hacen que sean una mera declaración de principios, pero que su aplicabilidad haya sido muy, muy limitada. Con este marco nos vamos a encontrar con que a la vez, ya desde el año 81, luego en el 85, luego posteriormente en el 87, se aprueban 3 leyes en materia de contratos en la República Popular China. La primera, la Ley de Contratos Económicos, año 1981. La segunda, la Ley de Contratos Económicos con Extranjeros, año 1985. Y la última, la Ley de Contratos Tecnológicos, año 1987. Es decir, van algunas, incluso son anteriores, estos principios generales del derecho civil, que luego acabarán siendo disposiciones generales, pero ya sí que había, en parte, una normativa relativa al derecho patrimonial de obligaciones y contratos, sobre todo con esas relaciones entre los ciudadanos chinos y los ciudadanos de nacionalidad china con los extranjeros en el año 1985. Claro, esta parte del derecho patrimonial empujó a lo que se ha venido a denominar la piedra fundacional del Código Civil. Me estoy refiriendo a lo que, dependiendo de la traducción que nosotros utilicemos, pero bueno, yo creo que en este caso, dada la cláusula, la disposición derogatoria del 1260 del Código Civil, hay que traducirlo por la Ley de Derechos Reales de la República Popular China, pero reitero que también se la llama, por su importancia, la Ley de la Propiedad. La Ley de Propiedad de la República Popular China, que se aprueba en el año 2007. Si se fijan, hay más de 20 años de diferencia entre las primeras normativas de contratos y la Ley de Propiedad, que es un poco la que viene a consagrar el nuevo momento económico y político en el que está la República Popular China. Es decir, en el momento en el que podríamos decir que China se convierte efectivamente en una economía de mercado, al reconocer la propiedad, que como veremos tiene muchos matices, no es algo tan claro como podíamos esperar al principio. Es importante la normativa de contratos desde mi punto de vista, y así lo han puesto de relieve también otros autores, porque al aprobar la normativa de contratos tenía que haber una normativa aparejada a qué ocurría con la transferencia del dominio o de otros derechos reales que venían aparejados de la existencia del contrato. Es decir, el contrato paradigmático en este sentido es la compraventa. Esta traslación del dominio, cómo se va a producir o cómo va a ser el objeto de la compraventa si no se reconocen la posibilidad ni siquiera de unos derechos reales lo suficientemente importantes, no digo que los califiquemos de propiedad todavía, pero que duda cabe, estas transacciones comerciales que acompañaron a los contratos, a las leyes de contratos de los años 80, determinó que se fueran abriendo nuevos campos al reconocimiento de la propiedad privada, la República Popular China. Propiedad privada muy limitada en estos años, pero que sí que debía y tenía que existir sobre determinados tipos de bienes que, como se imaginarán ustedes, eran de naturaleza mueble, y no todos. Pero qué duda cabe que la ley de la propiedad o la ley de derechos reales de la República Popular China del año 2007 es una norma que incluso requirió la previa modificación constitucional. ¿Por qué? Porque la Constitución está del 82, tal y como se definía en su artículo primero, hacía incompatible la propiedad privada con el régimen político que había. En el año 2004, el artículo 13 de la Constitución de la República Popular China, de esta Constitución de 1982, se modifica para dar entrada a la propiedad privada. Entonces, leo textualmente, bueno, la traducción que he hecho yo de este artículo 13, que nos dice, textualmente, reitero, la legítima propiedad privada de los ciudadanos es inviolable. El Estado, de conformidad con la ley, protege los derechos de los ciudadanos a la propiedad privada y a la herencia. El Estado, último párrafo, el Estado puede, por interés público y de acuerdo con la ley, expropiar o requisar para su uso la propiedad privada, realizando una compensación por la propiedad privada expropiada o requisada. Desde luego, este artículo en el año 2004 permite que se apruebe esta ley de propiedad 3 años después, que ya se estaba gestando. Es decir, la modificación de la Constitución vino aparejada por la presión, obviamente, de la contratación también internacional, que duda cabe que así se procedía, pero ya al modificar la Constitución, en este sentido, hay que tener en cuenta que se da vía libre para que el legislador pueda aprobar una ley de propiedad en la cual se incluya la propiedad privada.
Es, por tanto, esta Ley de Derechos Reales la que por primera vez da cabida a la propiedad privada en el ordenamiento jurídico chino. Esto es algo que ha remarcado sobre todo mucho la doctrina de Estados Unidos. ¿Por qué? Porque China pasó, en este caso, del poder total sobre la propiedad, sobre todo sobre la propiedad inmueble, por parte del emperador, a la propiedad por parte de la República, con la excepción del Código de 1930, pero el Código de 1930 que en la China continental, reitero, nunca se iba a aplicar. Realmente es en el año 2004 cuando la Constitución determina esta inviolabilidad de la propiedad privada, que reitero, no es equiparable al concepto de propiedad privada que tenemos en los ordenamientos, podríamos llamar occidentales, pero que duda cabe que sí que cambia este modelo. El modelo que establece la Ley de Derechos Reales o la Ley de Propiedad es que hay tres tipos de propiedades: la propiedad del Estado, la propiedad colectiva y la propiedad privada. Estas tres patas, que duda cabe que la tercera, la propiedad privada, va a ser la que esté más delimitada, la que esté más disminuida respecto al resto, pero veremos que sin duda alguna es un paso importantísimo. ¿Qué ocurre entonces con estas leyes que, como hemos visto, se han aprobado en materia patrimonial? Lo mismo ocurre en materia de familia o sucesiones, porque, reitero, este artículo 13 de la Constitución, de una manera que para mí, no sé si tendría alguna influencia, tal vez sí o tal vez no, pero se da un aire al artículo 33 de la Constitución Española del 78, que nos dice que se reconoce el derecho a la propiedad privada y a la herencia. Luego se añade que la función social delimitará el contenido de los derechos conforme a las necesidades sociales, y el último párrafo de la expropiación forzosa. La propiedad privada va vinculada, en este caso, también al derecho hereditario. ¿Qué ocurre en este caso? ¿Cómo llegamos al Código Civil? Ya vemos que en el ordenamiento jurídico de la República Popular China había esta normativa de contratos, había una normativa también de derecho de familia, una normativa de derecho de familia también muy fragmentada por el matrimonio, por la posibilidad de tener solo un único hijo, en el caso de las relaciones intrafamiliares, las obligaciones de alimentos que se establecen entre los mismos, un derecho sucesorio bastante limitado porque tampoco se podía transferir determinado tipo de bienes, y nos encontramos con este cúmulo de normativas, que en la que yo me fijo especialmente en las de derecho patrimonial, y se da esta situación en cuanto a que se apruebe la posibilidad de que haya un Código Civil. En 1982 se olvida, se aparca, mejor dicho, se aparca la idea de aprobar un Código Civil. En 2017 se aprueban estas disposiciones generales que vienen a completar los principios generales de derecho civil que hacíamos referencia del año 86, para que ya se encamine a la codificación. Se recojan todas estas normas, se haga un texto refundido, se le dote de una estructura, se le dote de una coherencia dentro del ordenamiento jurídico. ¿Qué ocurre en 2020? Bueno, todos lo sabemos y se aprovecha en este caso, yo creo, en el gobierno chino para que ya tenga que haber un código civil, además en un momento en el que todo el mundo está cerrado, todo el mundo está sufriendo esta pandemia. Recordemos mayo de 2020, yo no quiero ni recordarlo, pero se reúne en la Asamblea Nacional y se aprueba un texto con 1.260 artículos, divididos en 7 libros y 2 disposiciones, en este caso suplementarias, que nosotros yo creo que podríamos denominar una disposición adicional y una derogatoria. El 1260 deroga todas estas normas que hemos ido haciendo referencia, a todas estas leyes que se incorporan, en este caso, al Código Civil. El Código Civil, no sé si podemos en este caso compartir pantalla para que vean ustedes. Bueno, está inhabilitada esta función, pero bueno, si alguno tiene interés, sin duda alguna, mi artículo está a disposición de todos ustedes, porque una de las cosas que hago en el artículo es traducir al español los 7 libros y las secciones y los capítulos en los que se divide el mismo. Entonces, lo que nos vamos a encontrar, en este caso, reitero, son estos 1.260 artículos divididos en 7 libros. ¿Cuáles son los libros que nos vamos a encontrar? ¿Cómo son las divisiones de este Código Civil? Libro primero, o parte general, ocupa los artículos 1 al 204.
Y en este caso viene a ser unas breves disposiciones generales. Les voy a leer el artículo 1 del Código Civil, porque yo creo que toda norma o todo texto literario es importante como empieza, y más una normativa como esta. Y piensen que la Constitución, que esto para nosotros también, para mí, desde luego, volvemos otra vez a la misma palabra, es un oxímoron, porque la Constitución china se define a sí misma como que la República Popular China es la dictadura, esto es textual, dictadura democrática del pueblo. Claro, desde luego, para mi pensamiento jurídico, hablar de dictadura democrática del pueblo es complicado entenderlo, pero desde luego no lo debe ser para la mentalidad, en este caso, de la República Popular China. Lo que sí me queda claro en este sentido es que este libro primero nos vamos a encontrar con que este sí que es íntegramente las disposiciones generales del año 2017. Disposiciones generales que añadieron menos de 50 artículos a los principios generales que vimos. Es decir, prácticamente son los principios generales del 86, que eran 156 artículos por 204 que va a tener ahora esta normativa. Y reitero, hay unas disposiciones generales en las cuales nos vamos a encontrar estas reglas básicas en cuanto a cómo se configura este derecho civil dentro de la dictadura democrática del pueblo. Y en este sentido, lo que vamos a ver es que este artículo, primer artículo, también nos dice textualmente que esta ley se formula conforme a la Constitución de la República Popular de China, con los fines de proteger los legítimos derechos e intereses de los sujetos de derecho civil, regular las relaciones civiles, mantener el orden social y económico, adaptarse a las necesidades del socialismo con características chinas y llevar adelante los valores socialistas fundamentales. Es decir, este artículo 1 es una auténtica declaración de principios de lo que, en teoría, nos vamos a encontrar en el resto de 1259 artículos después. Pero desde mi humilde punto de vista, el Código Civil chino, tanto en su estructura como en su contenido, es bastante más similar a los de nuestras latitudes de lo que podíamos esperar de esta declaración de principios. Yo creo básicamente porque la República Popular China, con la modificación de este artículo de la Constitución, se da cuenta de que está en un nuevo momento histórico y que ellos serán un modelo, en este caso, como dice el artículo 1 del Código Civil, las necesidades del socialismo con características chinas, pero que duda cabe que es un modelo capitalista. O sea, no hay duda en la regulación, salvo en los poderes ingentes, en este caso, que va a tener la administración estatal, y que yo me temo que, a pesar de lo que dice el Código Civil, el Código Civil tiene mucho camino por recorrer, sobre todo en materia patrimonial. Para ir adelantando y no detenerme más, para que podamos ver un poco de todo. Libro primero, parte general, personas físicas, la regulación de las mismas, las situaciones de tutela, declaración de desaparición, bueno, lo que es la declaración de fallecimiento y la declaración de desaparición de las personas. La diferencia entre empresarios y comerciantes, esto es algo muy importante desde un punto de vista histórico. China, tanto el modelo del 30 como este modelo del 2020, siempre ha optado por tener un único código civil. No ha diferenciado, como ocurre por ejemplo en España, código civil y código de comercio. Se entendió tanto en los años 30 por el Kuomintang como por la República Popular China, que dotar de dos regulaciones jurídicas era en este caso, una discriminación en favor de unos y en perjuicio de otros, que no se puede establecer un derecho privilegiado a los comerciantes y, por tanto, todas las relaciones jurídicas de carácter comercial, de carácter patrimonial, están en el Código Civil como lo estaban en el anterior de 1930, aunque surgiera de un modelo de república totalmente distinto al de la República Popular China. Pero todas las normativas, en este caso en materia de contratos y en materia patrimonial, están dentro de este Código Civil. No hay Código de Comercio, si bien es cierto que hay normativa sectorial en materia de lo que podríamos llamar declaración de concurso, personas jurídicas de carácter ánimo de lucro, etc. Dentro de las personas jurídicas, que están también en este libro primero, muy interesante, bueno, cómo hace la clasificación, personas con ánimo de lucro, sin ánimo de lucro, y personas jurídicas especiales, no sabes más, y organizaciones sin personalidad jurídica. Un poco más quiero destacar en este sentido, pero
sí es importante que en cuanto a la regulación de las personas jurídicas con ánimo de lucro, tenemos que la regulación que hace de las mismas para mí es incompleta. ¿Por qué? Porque todo lo refiere a una normativa de desarrollo posterior. Con lo cual no sabemos cómo es una sociedad anónima, no sabemos cómo es una sociedad limitada que las nombra, no sabemos cuáles son los tipos de personas especiales, como las llaman ahí, si bien las citan y son personas jurídicas que desde luego no existen en nuestros ordenamientos jurídicos, porque son los comités de aldeanos, los comités de residentes urbanos, etcétera, pero que están dotados de personalidad jurídica. Y sobre todo porque la palabra asociación no aparece. Es decir, no sé si obviamente por un concepto de limitar la libertad, en este caso política, a la hora de constituir asociaciones, que pueden ser partidos políticos o sindicatos, pero que duda cabe que en el caso de fundaciones se regula que la inscripción es constitutiva, en el caso de las entidades de ánimo de lucro la inscripción es constitutiva, pero hay otras personas jurídicas que quedan ahí a expensas de lo que regule la normativa sectorial que yo desde luego desconozco, pero a mí me temo que en ese caso, en cuanto al derecho a asociación, haya quedado muy mermado en la redacción del Código Civil, porque ni siquiera prácticamente encontramos esa referencia más que en la denominación. El Código Civil en materia de personas jurídicas da poquísima información, el Código Civil chino. Es más que nada una ordenación de la existencia de las mismas, pero no encontramos ni referencias a los determinados órganos de gobierno, la estructura interna de las acciones a las que hace referencia el Código Civil chino, lo cual llama poderosamente la atención a estas organizaciones sin ánimo de lucro que tengan una organización, podríamos decir, accionarial a la hora del reparto de la empresa, que es otra forma de propiedad, sin duda alguna, que antes estaba vetada, pero en esta nomenclatura no se regula prácticamente y queda pendiente de la normativa especial. Por último, en este libro primero hace referencia a los actos jurídicos civiles, a los supuestos de representación, la prescripción de las acciones y el cómputo del tiempo. Ese es con lo que acaba el capítulo 10. Muy especial, y en ese sí que quiero prestarme atención, al de los derechos civiles, el capítulo 5. Aquí para mí se produce una duplicidad en cuanto a la regulación y que nos lleva a un cierto desorden en este caso. ¿Por qué? Porque el capítulo, en este caso, 5 del libro primero, llamado Los derechos civiles, resulta que la única parte nueva que no pertenece a ese texto refundido, podríamos decir, de las leyes anteriores, es, en este caso, el libro cuarto, que es el que habla de los derechos de la personalidad, artículos 989 a 1039. Prácticamente todos los derechos, en este caso denominados civiles, aparecen en el libro cuarto de derechos de la personalidad y se produce una reiteración. Por ejemplo, artículos 109 y 110 hablan la libertad personal y la dignidad de la persona física están protegidas por la ley. Las personas físicas gozan del derecho a la vida, el derecho a la integridad corporal, el derecho a la salud, el derecho al nombre, el derecho a la imagen, el derecho a la reputación, el derecho al honor, el derecho a la intimidad, el derecho a la libertad para contraer matrimonio. Bueno, piensen que China, en este caso el Código Civil de la República Popular China, reconoce la mayoría de edad a los 18 años, pero para contraer matrimonio el varón tiene que tener 22 años y la mujer tiene que tener 20. Es decir, que está más limitado que yo creo la mayor parte de los ordenamientos jurídicos que conozco. Y luego es verdad que con 8 años podríamos decir que también permite cierto margen a la capacidad de obrar de los ciudadanos. 8 años aparece como una cifra mágica. Bueno, estos artículos 109 y 110 resulta que si cogemos el 990 y 991 ya en sede del libro cuarto, dice: los derechos de la personalidad son derechos de los que disfrutan las personas del derecho civil, tales el derecho a la vida, el derecho a la integridad corporal, el derecho a la salud, el derecho al nombre, el derecho a la denominación comercial, el derecho a la imagen, el derecho a la reputación, el derecho al honor, el derecho a la privacidad y similares. Son prácticamente idénticos. El problema es luego cómo se van a ejercitar estos derechos, porque claro, desde un punto de vista occidental y con la información que hoy, 24 de mayo, 14 medios informativos vierten a nivel mundial sobre determinada minoría étnica musulmana en la República Popular China, claro, esto nos sigue produciendo una determinada sorpresa en cuanto a cómo se van a ejercitar este tipo de derechos, que repito, es este libro cuarto que aparece únicamente con 6 capítulos, que son disposiciones generales,
derecho a la vida, a la integridad física y a la salud, derecho al nombre de las personas físicas y jurídicas, derecho a la propia imagen, derecho a la reputación y al honor y derecho a la intimidad y protección de datos personales. Esta protección de datos personales, no sé, habrá que también que nos la comentara, sería ideal que nos lo comentara algún compañero o colega de alguna facultad china, pero que duda cabe que yo creo que este libro cuarto es uno de los libros, yo creo, más complejos a la hora de aplicarlos a la realidad social, porque, como solía decir también mi maestro, una cosa es tener leyes y otra que se hagan efectivas. Yo creo que aquí sí que tenemos un campo inmenso por recorrer. Para ir acabando, libro segundo, el de los derechos reales, artículos 205 a 462. Bueno, para que se hagan una idea, tienen 257 artículos. La ley de la propiedad, esta de la que hemos hablado, la ley de derechos reales, tenía 247. Es decir, solo hay una novedad de 10 artículos desde el año 2007 hasta el año 2020 en el legislador. Es prácticamente lo mismo a los que hemos hecho referencia en la ley de propiedad, la ley de derechos reales del año 2007. De ahí esta situación de este texto refundido. En el artículo 207 se reconoce esta posibilidad de la propiedad privada y que dice también textualmente los derechos reales del Estado, de las colectividades y los particulares, esos tres tipos de propiedad, así como los demás titulares de derechos, no sabemos a quién se refiere, pero bueno, estarán dentro de esas propiedades, están igualmente protegidos por la ley y son libres de vulneración por parte de cualquier organización o individuo. Claro, el problema, y si eso, bueno, se pudiera compartir, tiene unas imágenes, pero metan, por ejemplo, el síndrome de la casa clavo, que es como se denomina por la doctrina, en este caso también de la República Popular China, vean los supuestos. ¿Por qué? Porque la propiedad del suelo sigue siendo estatal. La propiedad del vuelo puede ser propiedad privada. El desarrollo urbanístico en China hace que, mediante concesiones administrativas, también se concedan a otros titulares terceros, personas privadas o públicas o con participación privada y pública, la explotación de ese suelo. Claro, si hay un derecho sobre el vuelo, un derecho sobre el suelo, no coincide en la titularidad, el expediente de expropiación forzosa, yo tengo, bueno, en ningún momento ni la Constitución ni el Código Civil hablan de que el justiprocio tenga que ser previo a la misma. Ya les digo, hay toda una doctrina también jurisprudencial del Tribunal Supremo de China respecto a las casas clavo, que para hacerles una imagen pueden ver autopistas en China, pueden ver complejos en China y de repente en medio hay una casa en ruinas a la que le han cortado todos los suministros, pero sus propietarios se niegan a abandonarlas, o complejos residenciales que se están desarrollando en rascacielos y en medio de los escombros hay una vivienda, infravivienda, podríamos decir, porque ya les digo, no se llega a un acuerdo de compensación a esas personas porque el precio yo entiendo que será bajo, pero se le empiezan a negar los suministros y en esta negación, bueno, pues yo creo que la dignidad del propietario en este caso hace que se sigan produciendo episodios en la jurisprudencia del Tribunal Supremo chino de las casas clavo, de cómo se quedan ahí, pero en medio de la nada. Este supuesto también, y antes de finalizar, tenemos que partir de que el derecho real, en este caso los derechos reales que se me reconocen en este libro segundo, habla de disposiciones generales, la parte primera, la parte segunda propiedad, la parte tercera usufructo, la parte cuarta derechos de garantía y la última habla de la posesión. El derecho real prototípico en la República Popular China es el usufructo. Es decir, en el usufructo meten lo que nosotros llamamos servidumbres prediales, meten lo que llamaríamos concesiones administrativas. Es decir, los derechos reales en China han estado basados y siguen basados en el usufructo. Habrá que ver cómo este nuevo reconocimiento desde el año 2007 y cómo se va regulando, sobre todo en materia de bienes inmuebles, va a determinar que la propiedad ocupe su lugar dentro de la normativa de la República Popular China. Esto es sin duda, yo creo, uno de los grandes hitos que tienen que intentar solucionar, porque en primer lugar hace referencia el Código Civil al registro de la propiedad. Este registro de la propiedad, yo por lo que he podido investigar, no existe todavía. Es decir, nos encontramos con una situación en la que todavía está por regular cómo
el registro que reconozca la titularidad sobre los bienes y los derechos reales sobre los mismos tenga un carácter de presunción de quién es el titular del mismo y la protección que llevan aparejadas en todos los ordenamientos que tenemos registros de la propiedad inmobiliaria. Ya veremos si se acercan a este nivel de registro y cómo se van incluyendo los mismos en este sentido. En cuanto a los derechos reales, podríamos decir novedosos, 2007, pues se cita el derecho de residencia. Este derecho de residencia es un derecho equiparable a lo que nosotros podríamos entender como un arrendamiento urbano, en cuanto a la posibilidad de que alguien ceda el uso de una vivienda. Y que sin duda alguna también habla de todos los problemas que está teniendo la República Popular China en las megalópolis en las que se están estableciendo el tema de la vivienda. Poco más quiero señalarles este respecto porque sobre todo quería hacer referencia a estos derechos patrimoniales. Una pequeña reflexión. El Código Civil chino, reitero que va a ser una de las normas, yo creo que van a marcar el devenir de los ordenamientos jurídicos a nivel mundial, por lo que se nos va a aplicar a todos, ya sea directa e indirectamente por las relaciones comerciales con este país. Pero yo espero que el Código Civil chino sirva también como un elemento para la introducción en el país asiático de estos derechos de la personalidad, que parece que incluso han entrado por la puerta del Código Civil y no por la puerta constitucional. Ojalá que veamos a lo largo de los años que nos llegan venideros que todos estos derechos consagrados en el Código Civil, no sabemos en qué medida va a ser su efectividad práctica, si bien es cierto que el propio Código Civil también posibilita unas indemnizaciones por daños y perjuicios y unas acciones de cesación, pero lo que estamos ante el gran reto es si el Código Civil va a ser un elemento dinamizador de los derechos fundamentales en la República Popular China, vía tanto los derechos de la personalidad como de los derechos de propiedad privada. Por mi parte, esto sería un poco todo. Repito que es solo un acercamiento de alguien que investiga esto sin conocer la lengua y reiterar mi agradecimiento al profesor Leiva y que espero que la próxima vez ya no sea de una manera virtual, sino sea de una manera física en la que nos podamos encontrar. Un fuerte abrazo. Bueno, yo aplaudo y agradezco al estimado profesor y amigo Luis Anguita Villanueva, como estoy seguro que lo van a hacer los miembros de la Comisión de Derecho Civil del Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires y también los profesores y alumnos de la Universidad Nacional de La Plata cuando pasemos este video. Muy agradecido y muy interesado además, porque en realidad yo pensaba que el Código Civil chino era una estructura normativa absolutamente nueva, pero he llegado a la conclusión que es un collage. Una lástima porque hubo en China por lo menos 4 proyectos de código integral civil. Me estoy refiriendo a 2002 más o menos, 2003, y uno de ellos fue hecho por un profesor que visitó nuestro país, Su Guodong. Su Guodong hizo un proyecto. Su Guodong es un romanista en China que visitó España, Puerto Rico, Argentina y un montón de países, Estados Unidos, recopilando códigos y con la idea de tomar ideas para su código que llamaba Código Verde. Yo le pregunté, ¿por qué verde? Me dijo, porque queda bien. Lo cierto es que tenía 5.000 y pico de artículos y todavía no estaba terminado. Hubiera sido interesante porque yo creo que al ser romanista hubiera pergeñado algo más afín al derecho occidental. Pero bueno, una excelente exposición, profesor Anguita Villanueva, realmente un gusto para nosotros y luego le envío el video también para su récord.
Muchas gracias, muy amable. Un millón de gracias y agradecer de nuevo esta participación y a todos los letrados y abogados y colegas de Buenos Aires y de La Plata, que es siempre un placer estar con vosotros, aunque sea virtualmente. Gracias. Muchas gracias. Bueno, eso es la intervención. Muy brevemente, no sé si quieren acotar algo, si no yo puedo rescatar algunos conceptos. Es viernes a la noche y sé que todos están cansados de la semana y con razonable expectativa de descansar el próximo fin de semana. Lo que quedó pendiente en esa charla con el profesor Anguita Villanueva es la clasificación del código chino en el derecho mixto. Hay una obra muy interesante, que es la de Vernon Palmer, que habla sobre las jurisdicciones mixtas, como por ejemplo Luisiana en Estados Unidos, Puerto Rico, Israel, Escocia, y que son jurisdicciones que tienen derecho privado codificado y derecho público del common law, o sea, una mezcla, un laboratorio en realidad donde se mezcla el sistema continental y el sistema tradicional, o sea, que se transmite por la tradición, como el common law. Su Wodong decía que el código que China tenía en ese momento eran leyes generales, que son a las que está haciendo referencia Anguita Villanueva, pero decía que era un sistema mixto. La verdad que yo no sé si eso sigue siendo ahora, una vez que se sancionó este código. Habría que ver, y en todo caso, su Wodong tiene 2 artículos o 3 publicados en la ley, en la Argentina. Si ustedes entran a la base de datos, con X empieza Xu, son 2 letras, y Wodong. Las casas clavo, yo al principio cuando hablaba de las casas clavo, el profesor Anguita, no le entendía bien, pero después recordé haber visto fotografías de enormes autopistas y de pronto una casa en medio de la autopista interrumpiendo la circulación. O sea, clavo porque por lo molesta, ¿no? Y parece que hay varias. En síntesis, en la opinión del profesor Anguita Villanueva, me parece que el código como está ahora es una recopilación de leyes generales y vamos a suponer que una exposición de buenas iniciativas. Hay que ver si las logran concretar, porque son demasiado genéricas. Él en una conversación posterior a la grabación me dijo, mirá, parece la declaración de los derechos del hombre, del ciudadano, por lo amplio que son. Y bueno, probablemente no quede nada más que en eso, ¿no? Ese es un tema delicado que en algún momento tendremos que ver. Yo no sé si alguien... Luis, perdón, Sí. Luis, un comentario risueño para el viernes a la noche. En el fondo, entonces, nosotros estamos mejor que los chinos, porque nosotros tenemos piquetes que joroban el tránsito y lo entorpecen, pero por lo menos en algún momento se van. Pero si vos te pones si pones una casa clavo en el medio de la autopista o en el medio de la 9 de julio, eso es peor. Sí, absolutamente. Los nuestros son clavos, pero móviles. Móviles, bueno, por lo menos. No, pero en serio, los invito a que busquen en internet estas imágenes. A mí me sorprendieron muchísimo. Ya las había visto antes, pero claro, en una exposición académica no entendía en principio que eran las casas clavos. Y después me acordé de la imagen. Pero hay que ver cómo lo logran solucionar, ¿no? Por ahora,
lo bueno en favor de China es que no les pasaron la topadora por arriba, ¿no? Ahora, si eso significa reconocerles un derecho patrimonial justo, y eso la verdad que no sé si lo vamos a poder saber. No sé si tienen otra acotación, Lidia, Jorge Locícero, el profesor Valente, el profesor Gregorini Crusellas, Luciana Martí, Santiago Peña, si quieren agregar algo más. No, yo lamento haber llegado tarde por mi conferencia, pero veré después el video y me encantó la parte que vi. Así que voy a completarlo mirando el video. Me gustaría después tener un bis con él. Y lo vamos a tener, si quieren, con mucho gusto. Es lo único bueno que nos dejó la pandemia. Las comunicaciones virtuales, que también son muy tediosas, ¿no? Pero uno puede acceder a tener las palabras de profesores extranjeros que de otra manera no podría. Esa es la realidad. Bueno, esto lo vamos a difundir, los videos van a estar a disposición de la Comisión de Derecho Civil del Colegio de Abogados de la Ciudad y también del Instituto de Derecho Civil de La Plata.